Bueno. Muy buenos días a todos los asistentes a este acto. Como yo debo hacer honor a los esfuerzos por la gran intención nuestra, por la profundidad de la intención nuestra, yo debo reconocer en este caso la presencia de ese insigne médico zuliano, el doctor José Trinidad Martínez, a quien yo he bautizado como un partero de sueños e ilusiones por tantas cosas buenas que ha hecho en nombre de Venezuela. Y otro de los reconocimientos especiales, independientemente del esfuerzo colectivo que hemos realizado los 7, 8 o muchos patrocinantes de este acto, creo que sin la colaboración del doctor Eddie Ramírez López, de su esfuerzo, de su vocación de servicio, este acto no sería posible. Y sin la contribución también, ha demostrado ser un gran organizador y un hombre de mucha pujanza, muy proactivo, el economista Edgar Cárdenas. Dicho esto, yo debo manifestarles, confesarles, yo digo que mientras el público es más pequeño uno se siente más en confianza. Cuando yo redactaba las ideas iniciales para el borrador de esto que hemos dado en llamar la Declaración de Maracaibo, a mi mente vinieron muchas imágenes de la historia de Venezuela, visiones encontradas de lo mucho que tuvimos y hemos perdido, en contraste con el paisaje desolado, triste, que hoy vivimos a nivel económico, político, social y cultural. Es decir, evocaba de alguna manera los años de exilio, de cárcel y persecución de los líderes fundadores de la democracia venezolana. Los sentimientos de libertad que ellos albergaron en sus corazones y los desvelos y sacrificios que tuvieron que realizar para brindarnos la libertad y darnos mejores condiciones de vida a partir de 1958. William Chesterton, un inglés brillante, ha dicho, además bien reconocido como una de las mejores plumas de Inglaterra, y a quien el maestro Jorge Luis Borges reconoció o dijo de él, después de leer su obra completa, que no había una sola página de los escritos de Chesterton que no prodigaran felicidad. Ese Chesterton fue el mismo que dijo que la tradición es la democracia de los muertos. O sea, a través de la tradición se manifiesta el ejercicio de la vocación de todos los que sirvieron a una patria, a un país. En nombre de ellos, de los próceres que nos dieron la libertad, de los demócratas fundadores de la democracia, de nuestros abuelos, de nuestros padres, que tantas ideas buenas nos enseñaron de libertad, de progreso, de confianza, de virtudes, de trabajo. En nombre de los presos hoy, como ese valiente joven llamado Leopoldo López, y hoy Manuel Rosales, y de los hijos, de los hermanos, de los padres, los amigos, de los que por razones políticas han tenido que emigrar y no se encuentran en el país, de ustedes todos, hijos de esta bendita tierra, y de todos los niños, antorchas del porvenir, en nombre de ellos les voy a leer esta declaración que todos los que me acompañan aprobaron y discutimos y vamos a difundir por todo el país en todo momento. La declaración dice así: los orígenes de la sociedad civil. Nacimos por oposición al militarismo y a la dictadura. Nuestro origen ha estado indisolublemente ligado a las luchas contra el predominio militar. Aunque reconocemos y valoramos los aportes de nuestra Fuerza Armada Nacional en el proceso de institucionalización del país, la defensa de la democracia durante la Guerra Fría y la lucha contra el flagelo del comunismo, con el que el MBR 200
actualizó viejos lazos para desvirtuar el rol institucional de nuestros hombres de uniforme para colocarlos, contrariando principios básicos de la Constitución, al servicio de intereses personales y de grupos nacionales y foráneos. Es verdad que la democracia, iniciada en 1958, fue una democracia de partidos, vale decir, como vanguardia de la sociedad civil de entonces, opuesta a la dictadura militar, donde las organizaciones partidistas fueron el primer vehículo para difundir los valores democráticos, inicialmente los del capitalismo de Estado. El trabajo de los partidos como avanzada de la sociedad civil sirvió para sembrar en el hombre común los valores afiliados a la civilización, al progreso y a la modernidad. La lucha histórica librada por las incipientes organizaciones políticas a partir de 1936 y después por los partidos Acción Democrática, COPEI, URD, con el soporte de otras asociaciones civiles, logró transformar al país e incorporar durante los primeros años un contingente significativo de hombres y mujeres al ejercicio de la ciudadanía y a alentar en toda la población la vocación por alcanzar la condición de ciudadano. Han sido luchas políticas y sociales en la búsqueda de la ampliación de espacios para la participación política de los excluidos, que para ese entonces, a la muerte del dictador, 1936, representaban, óigase bien, el 80% de la población venezolana. Los primeros 20 años de vida democrática vendrían acompañados de grandes iniciativas en lo educativo, económico, social y cultural, que abren una fase de progreso y consolidación de más y mejores condiciones de vida para todos, pero principalmente facilitarán la aparición de una clase media próspera y fiel exponente de las bondades del liberalismo político y del libre intercambio económico. La clase media será originalmente la fuente primaria de la que se nutre la vanguardia de la sociedad civil. Ella empieza a mostrar la punta del iceberg a mediados de los 70 con manifestaciones de los vecinos sobre los concursos de belleza y protestas localizadas por mal funcionamiento de los servicios que podemos considerar antecedentes de la sociedad civil organizada. Intenciones autocráticas. Okay. Luego, a partir de los 80, se hará sentir de manera más fluida y significativa con asociaciones como la Escuela de Vecinos de Venezuela y Venezuela Somos Todos, promovida y fundada por un grupo de zulianos que hoy nos acompañan en este salón. Esa sociedad civil será la encargada, una vez el partidismo haya hecho aguas como resultado de la mediatilización de la representación, de frenar en primera instancia las claras intenciones autocráticas de Hugo Chávez con su primera ley habilitante que pretendía cambiar la normativa constitucional y que desembocó en su renuncia en los polémicos sucesos de abril del 2002. La sociedad civil será quien le gane el referéndum constitucional a Hugo Chávez en el 2007, diciendo no a las propuestas de un modelo socialista, la que se impone igualmente en las elecciones parlamentarias del 2010 y la que también derrota a Nicolás Maduro en abril del 2014. Esa clase media, forjada al calor de la responsabilidad personal y de su propia iniciativa, viniendo casi toda ella de los más humildes núcleos familiares, habrá ganado muy pronto en 2 décadas prosperidad, mejores niveles de vida y derechos civiles que le habían sido negados durante más de un siglo de miseria, vejámenes y atropellos de toda naturaleza por parte de caudillos militares y marionetas civiles manejadas por aquellos. Esa parte mayoritaria de la sociedad venezolana que se ganó la ciudadanía, óigase bien, mediante el sudor de su frente y el trabajo productivo, aprendió que la pobreza que no se supera gracias a la educación, a la responsabilidad individual y al esfuerzo personal, y no como resultado de la dádiva transitoria y el paternalismo, será pobreza para siempre. Entendió que la riqueza no le pertenece a quien maneja el Estado, sino a quien la trabaja, que los gobiernos son temporales y la sociedad es permanente, que siempre han existido subsidios para los más pobres y protección social para los que nada tienen, que con los cambios de gobierno se van los corruptos y los parásitos, y no los trabajadores honestos y eficientes, que son la mayoría de los que laboran en la administración pública. Ella también comprendió e hizo suyo
como uno de sus aprendizajes democráticos básicos, que todo derecho siembra un deber o una obligación, sea legal, convencional o moral, y que sin ese principio básico ningún modelo económico se sostiene en el tiempo. Con Hugo Chávez retornó al poder el militarismo que había quedado atrás cuando se conquistó la democracia, una de las gerencias más corruptas e ineficientes de toda la historia republicana, y el incentivo más descarado al parasitismo y a la dependencia del petróleo y del Estado. Se ha producido, por otro lado, desde que Hugo Chávez arribó al poder, la malversación y despilfarro de los ingresos petroleros más voluminosos de toda la historia petrolera del país. Pese a esa masa gigantesca de recursos, el comportamiento de algunas variables económicas evidencian el desastroso manejo de la gerencia revolucionaria. Ante la ausencia de estadísticas oficiales actualizadas, estimadas de la firma consultora ecoanalítica señalan que para el cierre del 2015 el déficit del sector público pudiera ubicarse en el 20.2% del Producto Interno Bruto, cuando la prudencia aconseja que no exceda el 3%. La inflación alcanzaría 200.8.6% y el Producto Interno Bruto mostraría una contracción de menos 9.2%. Al sumar las últimas cifras de deuda pública interna y externa publicadas en el 2014 por el Ministerio de Finanzas y PDVSA y la deuda no financiera en divisas estimadas por la consultora económica antes mencionada, nos encontramos que los resultados esperados para finales del 2015 se darían con un nivel de endeudamiento público de 198.000 millones de dólares, sin tomar en cuenta el impacto de los acuerdos de financiamiento con China y el crecimiento negativo de la economía por 8 trimestres consecutivos. Vivimos desde hace más de una década la militarización de los asuntos públicos, la liquidación progresiva del Estado de Derecho, la ideologización de la Fuerza Armada Nacional, la dictadura parlamentaria, el control absoluto de todos los poderes públicos y la compra y control monopólico por parte del gobierno de casi todos los medios de comunicación. Somos una sociedad en cautiverio con casa por cárcel, a la cual no pertenecen sus calles, sus avenidas, sus plazas públicas ni sus centros comerciales. Una sociedad envilecida, sometida al desabastecimiento, las colas, la especulación, la inflación, el abuso y las privaciones nunca antes vistas, que son la evidencia más fehaciente del rotundo fracaso de los llamados altos mandos, entre comillas, designados para sacar adelante los ya antes pobrísimos servicios del Estado. Ante esa desolada realidad se impone la defensa de conquistas históricas logradas en el tiempo, gracias al esfuerzo de generaciones enteras de luchadores sociales que nos han permitido vivir en libertad e identificarnos como personas que conformamos un colectivo integrado a la civilización, al progreso y a la modernidad. Por eso es necesario puntualizar, cuando se nos vuelva a preguntar ¿con qué se come eso llamado sociedad civil? ¿Y quién lo encarna? Responderemos lo siguiente. La sociedad civil es la expresión civilizada y civilista de la sociedad, que resultado de las luchas por las conquistas de la ciudadanía, cree y defiende los valores que sirvieron de inspiración a la instauración de la República Liberal Democrática, aprueba y se reconocen los postulados fundamentales de la Constitución de 1961 y en la Carta Magna original aprobada en 1999, y se manifiesta dispuesta a la participación protagónica y a la elaboración de propuestas para hacer posible el ejercicio de la ciudadanía de quienes la ejercen hoy y de quienes aspiran a su condición, de todos los seres humanos que habitan en la República de Venezuela. Está representada por todo ciudadano independiente, viejas y nuevas formas de asociación ciudadana, no eclesiástica, no militar ni administrativa, que representen al Estado, de formación voluntaria, con o sin fines de lucro. Su objetivo central será lograr la participación masiva y protagónica de la sociedad para elaborar propuestas, programas y proyectos económicos, políticos, sociales, culturales y ecológicos que permitan el desarrollo integral, el desarrollo económico autosostenido y la perfectibilidad del sistema democrático. Ha llegado el momento histórico en que la sociedad civil tiene que pronunciarse.
y hacer efectiva su militancia en defensa de la democracia, de libre intercambio y de los valores que dieron origen a su fundación. La República Liberal Democrática y sus instituciones han sido progresivamente desmanteladas y el aparato económico, especialmente la industria petrolera, constreñida, sometida y saqueada por quienes inescrupulosamente dirigen el Estado. Es por esta razón que hoy más que nunca se impone la unidad incondicional de todas las fuerzas democráticas, óigase bien, para luchar a brazo partido, con férreo coraje y sin pausa para encaminar a los candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática a una victoria contundente y sin apelaciones por parte de quienes representan el oscurantismo y el atraso. Pero también se nos impone, y esto es muy importante, abrir nuestros brazos al diálogo reflexivo y tolerante con quienes nos adversan. En Venezuela cabemos todos, y los verdaderos demócratas sabemos que sin el disenso y el respeto a las minorías y a sus derechos, la democracia carece de sentido. Atrás deben quedar las diferencias entre organizaciones políticas tradicionales y emergentes, pero también las propias de la sociedad civil y de muchas individualidades que se expresan a través de esta. Toda disidencia puede sonar a traición entre las fuerzas democráticas. Hay que reactivar el espíritu del 23 de enero para recuperar los espacios perdidos y devolverles la dignidad y la ciudadanía a todos los venezolanos. ¿Qué proponemos? Proponemos la conformación de un vasto voluntariado social cuya única condición para la participación será estar inscrito en el registro electoral y dispuesto a militar en la causa democrática. El voluntariado se denominará Voluntariado por la Victoria y un Mejor Vivir, el cual empezará a funcionar inmediatamente se dé a conocer el presente documento a los medios de comunicación. Nuestros objetivos, 4, muy concretos y muy específicos. Nuestra prioridad será luchar por el restablecimiento de la República Liberal Democrática y los principios constitucionales contenidos en la Carta Magna de 1999. En segundo lugar, ayudar a centrar el debate en la necesidad de renovar la Asamblea Nacional y dar prioridad al cronograma electoral. Quitar protagonismo a temas secundarios que el gobierno trae a la mesa de discusión para entretener a la audiencia y quitar la atención a la profunda crisis en que se debate la sociedad venezolana. El problema no son las consecuencias de la errática y fracasada política económica, sino sus causas, un modelo que atenta contra la libertad individual, económica y política. Tercero, promover el acto de votación masiva como la actividad más importante que tenemos los ciudadanos para llevar adelante los próximos 30 días. Todos los miembros de la sociedad civil seremos hormigas que llevamos muchos granos de azúcar, votos a los centros de acopio, las urnas de votación. Cuarto, detener de manera inmediata las reiteradas violaciones a la Constitución que buscan imponer por la fuerza el modelo socialista rechazado mayoritariamente por los venezolanos con el referéndum constitucional del 2007. Nuestras ideas para combatir son las siguientes. Nuestros legisladores lucharán para devolverle y perfeccionar el contenido y la majestad a la democracia liberal, para darle protagonismo al empresariado conjuntamente con el Estado, para devolverle el valor a la propiedad y la supremacía sobre el personalismo y el autoritarismo al imperio de la ley, para devolver y perfeccionar la autonomía e independencia de los poderes públicos, para devolver deberes y derechos al ciudadano, algunos arrebatados y otros mediatizados por el poder mismo de la tiranía, a la vez que mejorar en todos los órdenes su calidad de vida. ¿Para qué queremos legislar? Y yo creo que aquí es donde está el centro de atención fundamental de para dónde vamos. Aspiramos a legislar una amnistía general para todos los presos y perseguidos políticos. Segundo, aspiramos a legislar para poner freno a las arbitrariedades y abusos del Poder Ejecutivo. Llevar adelante la derogación expresa de todas las leyes inconstitucionales e iniciar el proceso de renovación de todos los poderes públicos. Tercero, aspiramos a legislar para devolver la institucionalidad a la Fuerza Armada Nacional y hacer efectivo el artículo 328 de la Constitución de 1999. Aspiramos a legislar para garantizar la seguridad ciudadana.
Quinto, aspiramos a legislar para promover una profunda reforma del Poder Judicial que acabe con la corrupción, la partidización y la mediocridad. Aspiramos a legislar para abrir un gran debate nacional sobre una nueva ley de educación que dé prioridad a la calidad, la competitividad, el mérito y la investigación. Aspiramos a legislar para devolverle y ampliar a los estados las conquistas ganadas en materia de descentralización del poder político y descentralización fiscal. Aspiramos a legislar para ejecutar las tareas de supervisión y control de las políticas económicas del gobierno, la ejecución y el equilibrio presupuestario. Aspiramos a legislar para devolver la autonomía al Banco Central y sus funciones constitucionales de control de la moneda. Aspiramos a legislar para garantizar los preceptos constitucionales en materia de asistencia social. Aspiramos a legislar para devolver las propiedades a quienes fueron privados de ellas de manera inconstitucional. Aspiramos a legislar para derogar la ley resorte y promover una nueva ley de telecomunicaciones más justa que garantice la libertad de expresión. Este es un momento crítico de la historia de Venezuela. Hagamos digno nuestro gentilicio. La sociedad civil tiene que levantarse, tiene que organizarse. No esperemos que sea demasiado tarde para después dar explicaciones o pedir perdón a las generaciones futuras por haber olvidado las verdaderas enseñanzas de nuestros próceres y de los fundadores de la democracia. Yo no puedo terminar sin antes decir una expresión de uno de los grandes pensadores italianos, rector de la Universidad de la Lengua, de quien aprendí muchas cosas durante mi pasantía por la universidad, cuando era estudiante. Francesco Alberoni se llama. Él escribió muchos libros sobre las relaciones entre los movimientos, los individuos, los grupos. Escribió mucho sobre la amistad, escribió mucho sobre el amor. Hay un libro maravilloso de él que se llama Del amor y el enamoramiento, del cual yo aprendí muchas cosas hermosas que todavía recuerdo. Alberoni dice: para combatir el escepticismo justificado de muchos y las depresiones a las que nos somete la vida cotidiana de hoy, que nos ataca por todos lados, la falta de agua, la falta de luz, vivimos para buscar la comida, para sobrevivir y nunca la hay. Esta expresión que quiero compartir con ustedes porque sé que los va a alentar. Dice así: entre todas las virtudes que iluminan nuestras vidas y que constituyen el fundamento de la sociedad, la más importante es la esperanza. Sin ella, ¿quién se atrevería a llevar a cabo una acción? ¿Quién tendría el valor de enfrentar un futuro incierto e imprevisible? ¿Cómo podríamos llegar a concebir la invención, el arte, la belleza, la amistad o el amor sin un faro que ilumine el camino que se nos dibuje en el horizonte? La esperanza significa tener el valor de pensar en un mañana que sin su presencia solo se nos presentaría como el lugar de la inquietud, del misterio o del peligro. Por el contrario, iluminado por la esperanza, el mundo se convierte en un reino de infinitas posibilidades. La esperanza verdadera no es un simple entusiasmo ingenuo o genérico, sino que está firmemente anclado en la fuerza moral, en la valentía, en la inteligencia, en la fe, en la capacidad de vivir y en virtudes a menudo olvidadas. Yo les agradezco que nos hayan brindado la atención durante esta mañana. Muchísimas gracias.